Amén. El mensaje de hoy se llama Cuando el pasado asoma su cabeza. Amén. Y vamos a abordar el asunto de cómo lidiar con el pasado y cómo puede este a veces llegar a ser un estorbo. Y bueno, la Biblia nos lleva a un crecimiento. Amén. A una madurez. ¿Sí? La vida del cristiano es una vida de desarrollo, una vida de crecimiento. Y entonces, como el Señor quiere que nosotros crezcamos, no va a dejar cosas inconclusas en nuestra vida. Una de las cosas que debemos de saber es que Dios nos lleva a cerrar ciclos. Ciclos que si se mantienen abiertos pueden estorbar nuestra vida, ¿sí? Y uno de ellos tienen que ver con lo que vivimos en el pasado. Amén. Así que en algún momento usted se va a encontrar con su pasado. En algún momento usted tendrá que enfrentar su pasado. En algún momento tendremos que enfrentarnos con el pasado, pero la intención de enfrentarnos con el pasado tiene que ver con el crecimiento en nuestra vida, la madurez, ¿sí? Entonces hoy abordaremos precisamente lo que ocurre cuando el pasado asoma su cabeza. Amén. Entonces notemos que los primeros 5 versículos nos habla y el primer punto que yo le quiero dar son 6 puntos aproximadamente. Y quiero ser breve, realmente deseo ser muy breve porque últimamente no he sido nada breve, pero bendito sea Dios que les ha dado la paciencia a ustedes para aguantar el tiempo de las enseñanzas. Amén. El día domingo me dice mi hijo Ángel, oiga papá, como que se alargó un poco. Le digo, no, creo que fue como 1 hora que prediqué nada más. Después cuando revisé el video me di cuenta que era 1 hora 27 minutos. Y le digo, entonces sí tienes razón, entonces, pero créame que procuré abordar lo necesario. Amén. Entonces, hay tantas cosas en la palabra del Señor. Y yo no quiero que le demeritemos el tiempo a la palabra, ¿verdad? Porque últimamente a veces nos acostumbramos a las comidas rápidas, ¿verdad? Una predicación de 20 minutos y órale, vámonos y ya. Pero debemos de saber que la palabra tiene una razón y entre más nos alimentemos de ella para nosotros es mejor. Amén. Así que bueno, pero hoy me voy a esforzar, créame, porque tenemos una invitación. Entonces tenemos los primeros 5 versículos, dice, lea conmigo, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Amén. Tenemos entonces que Dios no deja las cosas inconclusas. Amén. Cuando Dios está perfeccionando, y entendamos por perfección la forma en la que Dios moldea, la forma en la que Dios nos completa, no dejará en nuestra vida cosas inconclusas, ¿sí? Tenemos aquí en estos primeros 5 versículos que los hermanos de José y Jacob no sabían que estaban a punto de enfrentarse con su pasado. La historia que se está relatando en este momento
Desde la última vez que los hermanos de José lo habían visto, cuando José tenía 17 años, hasta el día de que aparece en Génesis capítulo 42, habían transcurrido 22 años. 22 años desde la última vez que habían visto a José. Ellos no sabían que estaban yendo en ese viaje a encontrarse con su pasado, porque Dios no quería que las cosas quedaran inconclusas. Recordemos que había un propósito, toda esta historia tenía un propósito, y como el propósito de nuestra vida es un propósito de gloria, ¿sí? Dios no dejará en nosotros cosas inconclusas. Si tienes que enfrentarte a tu pasado para crecer, déjame decirte que Dios permitirá que enfrentes tu pasado, ¿sí? Por más que quieras evitarlo, por más que quieras olvidarlo, si hay algo inconcluso que puede estorbar tu destino, Dios no te permitirá que eso quede inconcluso. Dios tendrá que moverte a donde tenga que moverte para enfrentarte con tu pasado, a fin de que tú puedas crecer, ¿sí? Porque Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. Dios no es un Dios que deja ciclos abiertos, sino que Él nos ayuda a cerrar ciclos en nuestra vida. Y sobre todo ciclos que pueden estorbar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Amén. Por eso el primer punto es que el pasado se acerca. ¿Sí? Ellos iban a Egipto. Ellos no sabían que se iban a encontrar con ese pasado que probablemente querían olvidar de su memoria. Claro que lo que habían hecho los hermanos de José no era digno de hacer memoria. El cargar en la conciencia, el saber que habías vendido a tu hermano, ¿sí? Probablemente en todos estos años eso lo traían en la memoria, ¿sí? Pero como Dios es un Dios de planes y de propósitos, y Dios que sana los corazones, si es necesario que te tengas que enfrentar con tu pasado para ser restaurado, para ser sanado, para ser promovido, para ser dimensionado, para ser bendecido, Dios guiará tus pasos a enfrentarte con ese pasado que tú estás tratando de olvidar, que tú estás tratando de dejar, pero que no te hace bien porque no has cerrado ciclos. Amén. Sí que Dios no desea que nosotros no nos desarrollemos. Si para desarrollarnos hay que enfrentarnos al pasado, Dios lo hará. Amén. Entendamos que este viaje les iba a cambiar la vida. Entendemos que este viaje iba a traer realmente la manifestación del propósito de Dios en la vida de José, en la vida de sus hermanos y en la vida de Jacob. Pero más que lo que podemos ver, lo que ya quedó plasmado, es la enseñanza que hoy puede servirnos a nuestra vida. Saber que Dios puede que esté a punto de acercar tu pasado. Ese pasado turbio, ese pasado gris, ese pasado que no quieres que los demás sepan. Porque Dios quiere llevarte a un mejor lugar. Y Dios no quiere que tú seas medroso. Dios no quiere que tú estés huyéndole a tu pasado. Dios quiere que tú sepas enfrentar tu pasado. ¿Sí? Tarde o temprano. Claro que si no estás preparado, Dios no te va a llevar algo para lo que tú no estés preparado. Pero cuando estés preparado, Dios permitirá que enfrentes tu pasado. Entendamos que habían pasado 22 años.
No fue ni antes ni después. Fue en el momento indicado. En el momento señalado por Dios. ¿Me explico? Entonces, habrá cosas que probablemente tú no quieras enfrentar. Pero si quieres crecer, tendrás que enfrentarte con tu pasado. Puede ser doloroso, traumático. Pero si no sabes enfrentarlo, no vas a crecer. Amén. Lo segundo que quiero compartirles después de este primer punto, lo segundo es cómo reaccionamos al pasado. Porque muchas veces nosotros pensamos que hemos superado traumas, ofensas, situaciones, pero cuando asoma su cabeza el pasado, porque entendamos que esto que estaban ellos viviendo, ellos no se imaginaban. José ya era un hombre importante, habían pasado 22 años, a lo mejor, y ya la conciencia se había mitigado y aparentemente todo estaba marchando bien, pero cuando todo marcha aparentemente bien, resulta que el pasado asoma su cabeza. ¿No le ha pasado a usted que cuando las cosas aparentemente marchan bien, algo del pasado como que se vuelve a manifestar? Y entonces, ¿cómo reaccionamos al pasado? Miren la reacción en el versículo 6. Dice, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo, ¿sí? Y llegaron ¿quiénes? Los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué hizo? Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Amén. Tenemos entonces que un buen día, en el que menos se lo esperaba. Imagínense la escena. José probablemente viendo a la gente que venía a comprar. Y casualmente, entendamos por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, sino que Él provoca encuentros y provoca situaciones. Imagínense que un día estaba José ahí y de pronto llegan 10 varones. Probablemente al principio no los reconoce, pero cuando se acercan para comprar, para negociar, para decir lo que traían, resulta que José los conoce. ¿Sí? Imagínense lo que pasó por su cabeza cuando escuchó su voz y cuando vio sus rostros. Habían transcurrido 22 años. Probablemente José no había tenido ningún problema hasta que volvió a enfrentarse a su pasado. ¿Y cómo reaccionó? Dice que hizo como que no los conoció y los trató ásperamente. Y el adjetivo ásperamente es el adjetivo kashot, que significa que les habló duro, severo, fue grosero, fue cruel, fue duro. O sea, cuando entendemos ásperamente, les habló con tanta crueldad, con tanta dureza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que ya superamos algo. El problema es cuando te encuentras nuevamente con esa persona o visitas un lugar, si realmente no has sanado
te va a provocar reacciones dentro de ti. Va a provocar actitudes, conductas. ¿Cómo reaccionamos al pasado? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien te habla de alguna persona de tu pasado? A lo mejor cuando nadie te toca el tema está bien, pero cuando alguien lo aborda, ¿cómo tú reaccionas? O cuando te encuentras en la calle a esa persona. El Señor quiere llevarnos a una madurez, a un crecimiento. Y si debe enfrentarnos con nuestro pasado, no debemos huirle. Debemos pedirle al Señor que nos permita reaccionar de manera correcta. José probablemente reaccionó perdiendo el control. ¿Sí? Hay personas que cuando se encuentran con su pasado, caen en la depresión, caen en la soledad, caen en la ira, caen en la rabia, caen en la frustración, caen en el odio. Entendamos que José era un hombre ya maduro. Probablemente había dicho, no, yo ya lo superé, como muchas veces, a veces nosotros decimos, ya lo superé. Pensamos que lo hemos superado porque no tenemos frente a nosotros una causa para que en verdad podamos ver si en realidad hemos superado o no el pasado. ¿Cómo reaccionas cuando de pronto en tu matrimonio las cosas no van bien y empiezas a dudar y a sospechar? Ese pasado vuelve a asomar la cabeza. Amén. O sea, ese pasado asoma su cabeza. Pero ¿cómo tú reaccionas? No, yo ya superé la infidelidad de mi esposo o de mi esposa. Sí, porque todo va con aguas tranquilas. Pero cuando las cosas empiezan a mover y a salirse de control, notarás verdaderamente si has superado o no lo que ocurrió. Amén. Y el pasado asoma su cabeza. ¿Y cómo estamos reaccionando? José reaccionó de una manera, dice que no los conoció, que les habló ásperamente. En los versículos posteriores los acusa de espías. Le dice, ustedes son espías, han venido aquí. Pero entendamos que probablemente alguien no había visto no había conocido esa cara de José. A lo mejor nada más habían conocido una. ¿Qué pasa cuando el pasado asoma y no sabes reaccionar? Probablemente la gente conozca ese lado que no había conocido de ti. Que si no has aprendido a superar ese lado oscuro, ese lado negativo. ¿Sabes por qué? Porque mientras no tenga ocasión de manifestarse, no sabrás si verdaderamente has crecido. Probablemente muchos estén viviendo en un espejismo. ¿Qué es un espejismo? Una ilusión. Yo estoy bien. Pero realmente no lo sabrás hasta que te enfrentes con tu pasado. Y si quieres, y como Dios quiere que madures, te va a enfrentar con algo de tu pasado. Para que tú madures. Para que el creyente crezca. Amén. Así que Dios quiere formar hijos fuertes, hijas fuertes. ¿Sí? Que vivan en victoria. ¿Cómo reaccionas cuando recuerdas el pasado? ¿Te deprimes? ¿Te la pasas llorando? ¿Te enojas? ¿Te llenas de rabia? ¿Te llenas de coraje?
Te dan ganas de tirar todo, de zorrajar todo. Porque pensamos, y no se me quede muy callado, no le estoy regañando, yo le estoy hablando de lo que pasó en la vida de José. ¿Cómo reaccionamos? Porque mire, hermano, nosotros podemos pensar que estamos bien cuando las aguas están tranquilas. Pero sabremos que también estamos cuando las aguas se muevan. ¿Sí? Cuando el pasado asome su cabeza. Cuando vengan esos miedos que pensabas que ya habías superado. Cuando vengan esas dudas que pensabas que ya habías superado. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos reaccionando como gente redimida, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo? ¿O ese pasado nos está bofeteando? ¿O ese pasado nos está sepultando? ¿O ese pasado está viniendo a pisotearnos? Amén. Y como lo digo muchas veces, Dios permitirá que el pasado asome su cabeza. Nótese que José estaba dejando fluir el enojo acumulado durante 22 años. 22 años. 17 años tenía cuando fue vendido. Cuando tenía 30 años, llegó ante el faraón. Estamos hablando para 30, de 17 a 30 son 13 años. 7 años habían pasado ya de abundancia. Estamos hablando de 13 y 7, 20. Y 2 años de escasez, porque cuando se revela a sus hermanos le dice, han pasado ya 2 años y quedan 5. Estamos hablando que fueron 22 años en los cuales él no había tenido ese desafío. Pero ocurrió todo en un día que 22 años después se encuentra con quienes le habían vendido. Y explotó la olla de presión. 22 años. ¿Sí? Porque Dios iba a traer sanidad al corazón de José, al corazón de sus hermanos, al corazón de Jacob. Y si Dios para sanarte necesita enfrentarte a tu pasado, no dudará en hacerlo. Si no has pedido y arreglado asuntos con alguien del pasado porque tienes miedo a enfrentarte, Dios no te dejará que seas una persona que esté huyendo, porque Dios no tiene hijos cobardes. ¿Cuántos saben que Dios no creó hijos cobardes, sino hijos e hijas valientes, llenos del Espíritu Santo? Amén. Así que si te tendrá que enfrentar, te va a preparar. Sí. Pero entendamos que José estaba dejando fluir el enojo acumulado durante 22 años. En el versículo 17 dice, entonces los puso ¿dónde? En la cárcel por 3 días. Mire que él los acusó que eran espías. Y ellos le dijeron, no somos espías, nosotros venimos de Canaán, nuestro padre es un varón que se dedica al comercio, no somos espías, somos hombres honestos. Y José se ha de haber reído, de haber dicho, ¿ustedes honestos? ¿De dónde son honestos? Y José abusó de su autoridad y los mandó a la cárcel. Estamos viendo la reacción de un José que no se había manifestado ni cuando fue acusado falsamente, ni cuando fue olvidado. ¿Sí? Hay cosas en las cuales nosotros ya avanzamos, pero hay cosas en donde todavía estamos batallando. Y Dios no quiere que nos quedemos estancados. Y Dios quiere que los superemos. Probablemente hay áreas de tu vida donde
tú ya superaste algunas cosas, pero hay otras donde no las has superado y aún estás batallando ahí. ¿Sí? Y Dios, como es un Dios de plan y es Dios de propósito, no permitirá que tú te quedes estancado o estancada. Amén. Y si te enfrentas con esa persona que tanto daño te hizo, ahora que eres cristiano, con el que te defraudó, con el que te vio la cara, con el que te robó el dinero, con el que habló de ti, o probablemente con esa persona que te pusiste en acuerdo para engañar a alguien. Amén. Probablemente hay cosas que tú y yo ya superamos, pero hay otras que probablemente estamos batallando. ¿Sí? Y que para nuestro desarrollo tendremos que saberle hacer frente. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos cuando el pasado asoma su cabeza? ¿Cómo reaccionas? Cuando ves la foto de un fulano, de una fulana, ¿cómo estás reaccionando? ¿Te hierve la sangre? ¿Te zumban los oídos? ¿Te desconviertes? ¿Te pones como Hulk? ¿O te tira la depresión porque te acuerdas del daño que te hizo y que por culpa de esa persona tú no pudiste tener éxito en algo y te tira porque quizás abusó de ti de alguna manera? Si queremos crecer, tenemos que enfrentar el pasado para sanar. Es una realidad, hermano. ¿Sí? Y esto nos enseña la Biblia. Sabernos enfrentar el pasado. ¿Sí? Tenemos nosotros que saber lidiar con el pasado. Amén. En el versículo 18 dice: y al tercer día le dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Imagínense, José, de alguna manera el Espíritu Santo lo redarguía y se acordó que era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos acallado la voz del Espíritu Santo y le hemos dado lugar a nuestras emociones cuando se trata del pasado? ¿Cuántas veces probablemente Dios nos ha hablado y nos acordamos que se supone que somos gente temerosa de Dios, pero como el pasado es tan fuerte, nos olvidamos y acallamos la voz de Dios? A veces no podemos hablar de esas personas, queremos omitir cosas que pasaron en nuestra vida, porque nos avergüenzan, porque van a dudar de nuestra reputación hoy en día. No tengas miedo, entre más trates de sepultar el pasado, más se va a asomar. Entre más lo trates de esconder, más se va a asomar, porque Dios no es un Dios que desee que sus hijos se escondan, sino que sepan afrontar. ¿Sí? Yo hice cosas en el pasado de las cuales yo no estoy orgulloso. Y si Dios me hace pasar para enfrentarme a mi pasado, solo una cosa le he pedido: que me dé la fuerza para hacerlo y salir venciendo en la prueba. Hay gente que se quiere cambiar de su ciudad por querer dejar el pasado. No, a donde vayas el pasado muchas veces te va a perseguir.
hasta que tengas que enfrentarlo, para crecer, para madurar. ¿Sí? Tarde que temprano, alguien que te conoció como eras, va a conocer a alguien que te conoce actualmente, y cuando lo ves a lo mejor empiezas a temblar porque vas a decir, ay, de seguro le va a contar, porque estamos tratando de esconder algo. Tenemos que aprender a afrontar nuestro pasado, que probablemente no nos enorgullece, pero algo es verdad: hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Sí, Él me ha justificado, pero no por eso no significa que no sea yo pasado para enfrentar mi pasado. Él ha olvidado mis pecados, aunque la gente no los haya olvidado. Pero yo debo de vivir con esa certeza de que ahora soy justificado por Cristo Jesús. ¿Sí? En cuántas ocasiones en medio de esas crisis que vienen por causa del pasado, Dios habla a nuestros corazones, pero nosotros hacemos callar su voz y ponemos nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra impotencia, nuestra rabia por encima de su espíritu. José dijo, yo también temo a Dios, pero no cambió su trato con sus hermanos. ¿Sí? Dijo, yo temo a Dios, pero no cambió, estaba tan enojado. Amén. Número 3, si no sueltas el pasado, puede arruinar tu presente y tu futuro. Amén. ¿Pueden prenderme las luces, por favor? Discúlpenme, ya no veo mucho. Amén. Necesito luz. Si no sueltas el pasado, puede arruinar tu presente y tu futuro. ¿Sí? Versículo 21 y versículo 22. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Por qué decían esto? Porque José, ¿sabe lo que hizo José? José los había puesto en la cárcel a los 10 hermanos. Y le dijo, bueno, él sabía que lo que sus hermanos decían era verdad, pero estaba él dándole lugar a su carne. Y los metió en la cárcel y le dijo, bueno, para que yo pueda creer en ustedes, uno de ustedes se va a quedar en la cárcel, los 9 van a regresar y cuando regresen a comprar nuevamente, van a traer a su hermano menor. Solamente así les voy a creer y solamente así les voy a vender. El que se quedó fue Simeón. Sí. Y cuando sus hermanos vieron que eso les estaba ocurriendo, dijeron ellos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Amén. En otras palabras, ellos decían, lo que nos está pasando hoy en día es a causa de lo que hicimos en el pasado, porque hicimos mal, y lo que hoy estamos viviendo nos lo merecemos. ¿Sí? Eso era lo que ellos estaban pensando. ¿Sí? Ahora, les decía hace un instante que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Pero si nosotros no soltamos el pasado y pensamos que los males que estamos viviendo hoy en día es debido a lo malo que fuimos en el pasado y que merecemos por todas las fechorías que hicimos, si nosotros pensamos de esa manera, nosotros estaremos anulando
la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra vida. ¿Sí? Si no sueltas tu pasado, vas a arruinar tu presente y vas a arruinar tu futuro. Porque ellos decían, lo que estamos viviendo es porque nosotros no vimos la angustia de nuestro hermano que nos rogaba. Por eso todo este mal que estamos viviendo es por lo que nosotros hicimos con él. Hay mucha gente hoy en día dentro de la iglesia que si no suelta su pasado, no va a poder disfrutar lo que Dios tiene para él o para ella. ¿Por qué? Porque solamente va a estar esperando que le ocurran cosas malas en su vida, porque fue muy malo o porque fue muy mala. No estoy diciendo que no afrontemos lo que fuimos en el pasado, pero nosotros fuimos justificados por Cristo Jesús. ¿Sí? Y si tú no sueltas el pasado, si alguien no suelta el pasado, si alguien que nos está escuchando, si alguien que nos está viendo no suelta el pasado y deja irlo y se aferra y se agarra de la gracia de Jesucristo, no va a poder avanzar, no va a poder ser feliz, porque ese pasado lo va a estar persiguiendo. ¿Sí? En este texto vemos algo que no nos había narrado el versículo cuando nos dice que José fue vendido. Dice que sus hermanos decían que él les rogaba, su alma angustiada. Ellos se acordaban cómo José les rogaba. Imagínense, un muchacho de 17 años. Edith acaba de cumplir 18. Imagínense, le estaba llorando, no me vendan. Se lo suplico. Él les estaba rogando. El corazón duro de ellos no lo escucharon. Él les rogaba como un niño lloraba. No me vendan. Se lo suplico. Tengan compasión de mí. No me vendan, por favor. Perdónenme si algo hice. Claro que ese daño que hicieron en el pasado, ellos lo tenían y decían, fuimos tan malos que esto es lo que merecemos. Por eso le digo que si no soltamos el pasado, no podremos disfrutar el presente y el futuro. Tú ya no puedes hacer nada para cambiar tu pasado, pero hoy eres una persona justificada por Cristo Jesús, que hoy tienes que darte la oportunidad de vivir una vida diferente. No que camines altivo, no, sino con humildad digas, es verdad. Yo puedo, quizás, si se tratara de la justicia de la vida, debería de pagar por mis fechorías. Pero si Cristo me justificó, voy a soltar esa culpa que puede perseguirme. Quiero que puedan comprender el punto, mis amados hermanos. Porque hay gente que su pasado le persigue ese pasado feo que hizo. Que tiene aquí las voces de las personas que dañó, que lastimó, que defraudó, que les vio la cara. Y que ese pasado no les permite disfrutar la plenitud hoy en día de vivir en Cristo Jesús. Y les va a arruinar el futuro. ¿Sí? Por eso tenemos que soltar y cortar con el pasado. O sea, como estamos viendo, cuando enfrentamos el pasado es para crecer. ¿Sí? Es para madurar. Es para agarrarnos de la gracia de Cristo Jesús.
Amén. Creo que vamos bien de tiempo, eso espero. Vamos apenas a la mitad. Voy a pisar el acelerador. Voy a hablarles de algo que no lo voy a abordar desde el punto de vista que muchos lo abordan, pero este punto, el cuarto punto, le puse el problema de la bipolaridad. ¿Alguien sabe lo que es la bipolaridad? Cambio de humor. Cambio de humor. Doble ánimo. Ahora, doble cara, dice Toñito. Ahora, y yo escribí el problema de la bipolaridad. Yo no quiero que nadie padezca estos problemas. Y voy a decirle por qué le puse este punto. Versículo 23. De Génesis 42, versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía ¿qué? José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Mire que José estaba escuchando y entendía el diálogo que tenían sus hermanos. Cuando él escuchó de que ellos se acordaban que cómo les rogaba, yo me imagino que todo eso se vino a la mente de José y le trajo esos recuerdos y se apartó a llorar. Lloraba. José estaba siendo procesado. Y el proceso de José es un proceso tan maravilloso y que Dios nos procesará también. Pero ¿por qué le he puesto el problema de la bipolaridad? Porque dice que cuando él los escuchó se fue a llorar. Probablemente él estaba siendo confrontado de que no estaba bien lo que estaba haciendo, de que estaba mal. Pero dice que regresó y siguió con sus planes, puso a su hermano en la cárcel a la vista de ellos, y dice que después agarró el dinero de sus hermanos y lo puso en los sacos de ellos, con la intención de que cuando regresaran tuvieran más dinero o el doble dinero para poder comprar. Hay gente que trata bien y mal al mismo tiempo a las mismas personas. Y es increíble. Hay creyentes que tratan, un instante están tratando bien a la esposa, al esposo, y a los 5 minutos casi los están matando. Ese es un problema terrible. O los hijos o los padres. ¿Sí? Y a veces están siendo tocados por el Señor para que puedan ser cambiados, pero siguen en la necedad, siguen en esas cosas del pasado que no han logrado solucionar, que lo que hacen es acallar la voz del Espíritu Santo. Es terrible que haya personas dentro de la iglesia que sufran esta situación, que al mismo tiempo que están lastimando, al mismo tiempo quieren hacer supuestamente un bien. El apóstol Santiago dice que no es posible que de una misma fuente salga agua salada y agua dulce. Dice, con la lengua con la que adoras a Dios, estás matando a tu hermano. Y ese es un problema terrible. Un pecado que Dios no permite. Y que si no hay arrepentimiento va a haber trato de Dios con esas personas que tratan mal y tratan bien. Te pego y te consuelo.
Te grito y te abrazo. Te escupo y te levanto. A causa de los problemas que tienen en su pasado. O viceversa. Es realmente terrible. Y José estaba ahí en esa situación. José se fue a llorar. Quizá porque el Espíritu de Dios estaba tratando de redarguirlo. Pero le importó poco a José y dijo, de todas maneras lo voy a meter en la cárcel, pero le voy a dar dinero para que tengan después para venir a comprar. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo entender a una persona así? ¿Cómo convivir con una persona así? No vea para abajo, ni para arriba, ni para los lados. ¿Me explico? Es que tenemos que enfrentar las cosas que debemos de enfrentar para crecer. Por eso los viernes son viernes de enseñanza. Amén. Para aprender, para desarrollarnos, para crecer. Es verdad. Ese es un problema, el problema de la bipolaridad. Imagínate, está bien, sigue con tus planes, hiciste una buena obra de todas maneras. No. Podíamos ahondar más en este punto, hermano. Pero el punto es que no podemos o no debemos vivir así de esa manera. ¿Cómo es posible que usted como esposo o como esposa pueda tratar así a la persona que ama o a sus hijos o los hijos a los padres? El hijo le está faltando al respeto al papá y al rato lo está abrazando y hace lo que quiere. ¿Cómo? Eso no puede ser. No debemos vivir así. Eso hay que erradicarlo de nuestra vida. Debemos arrancarlo de nuestro ser. No es correcto ni es agradable a los ojos del Señor vivir de esa manera. ¿Sí? Hay que erradicar ese mal. José lloró, metió a la cárcel a su hermano y le regresó el dinero. Imagínense. Es como, imagínate que yo le pego a Axel y le pego y le doy, vete a comprar, hijito, tu coca para que... ¡Qué confusión! Y las personas no van a saber si los quieres o los odias. Y no van a saber reaccionar contigo. En vez de tenerte, van a estar así como que... No sé si anda de buenas o de malas. No sabrán ni cómo dirigirse a ti. Y estarán de buenas o estarán de malas. La gente, en vez de querer acercar, va a tener miedo. La va a pensar 2 veces antes de acercarse. Y no son problemas de adicciones, son problemas de no controlar, de no someter, de no saber enfrentar el pasado. Porque qué problema que José nunca había reaccionado así hasta que se enfrentó con su pasado, hasta que se enfrentó con un desafío. Hay gente en la iglesia que aparentemente está bien mientras no tenga una ocasión, pero cuando se le presenta una ocasión, es ahí donde realmente se va a manifestar si ya superó o no ha superado algo. ¿Sí? Y por ejemplo, me ha tocado cuando yo estoy predicando y noto cuando alguien ya se enojó. Cuando el mensaje les gusta, gloria a Dios, aleluya. Y cuando el mensaje no les gusta tan. Y se fue el gozo. Porque mientras no te toquen la llaga. Pero cuando tocan la llaga, ay Señor, se van sin saludar. Pero ese es en otras iglesias, en otros lados.
Aquí, bendito sea el Señor, no pasa eso. Gloria a Dios. Amén. Pero esa es una realidad. Y el mensaje del domingo estará bendecido también. Amén. Y el Señor nos quiere llevar a un crecimiento. Entonces Dios te va a enfrentar. Dios va a sacar. Créeme que Dios es tan maravilloso que no quiere que tú vivas en un espejismo. ¿Sí? Y si va a permitir que pasen cosas en tu vida para que salga lo que tenga que salir, así será. ¿Sí? Y por eso es bien importante que no andemos vecindeando. Sonríe, a Cristo le ama. Porque el apóstol Pablo dice, si nos examinásemos, ¿sí? A veces ocupamos más tiempo para ver quién está chueco y mal que ver dentro de nosotros. Claro que cuando viene algo que nos provoca, pues sale, porque estábamos perdiendo tiempo viendo a los demás, no habíamos trabajado en nosotros, y cuando se manifiesta algo, pues se manifiesta todo lo que está ahí. Entonces, en vez de andar ocupando mi tiempo para andar viendo quién está mal, voy a ocupar mi tiempo para examinar mi vida. Amén. Y así avanzamos. Amén. ¿Estamos contentos, iglesia? Amén. Así que si usted tiene ese problema, métase en ayuno, métase en oración, ministre, se reprenda los demonios que tenga que reprender, sujete también su temperamento, que la Escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, el autocontrol, el sujetar nuestras emociones, nuestras reacciones. Pero no es correcto permitir que este problema de la bipolaridad esté en nosotros. ¿Sí? No es correcto. Yo espero que ninguno de ustedes tenga ese problema. ¿Sí? Y si conoce de alguien, guíelo en oración y háblele con madurez. Amén. Sigamos entonces. Número 5. El número 4 era ese, el problema de la bipolaridad. El número 5. Si no sueltas el pasado, el miedo te seguirá. Amén. Versículo 26. ¿Estamos ahí? Dice, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Amén. Ellos no sabían que José había dado la orden de que le regresaran el dinero, pero cuando ellos abren el costal, cuando se detienen a descansar, encuentran su dinero ahí. Y dicen, cuando ellos dicen, se sobresaltó. Y la expresión esa es que su corazón les latió tan rápido, que casi literalmente es como si se les estuviera a punto de salir. Y dice, y se sobresaltaron, les saltó el corazón, y espantados. Pero no crea que cuando abrieron así que, ¡ay! No. Cuando ellos vieron el dinero, cuando ellos vieron todo eso, empezaron a temblar. Porque ellos dijeron, nos está alcanzando nuestro pasado. Ahora, esto que está pasando, esto no es normal, dijeron. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está dejando que esto pase? ¿Por qué nos hace esto Dios? ¿Sí? Ahora, yo le decía que si no soltamos el pasado, el miedo nos perseguirá. Muchas veces tenemos miedo que el pasado venga a perseguirnos. ¿Sí? Que la gente descubra algo de nuestro pasado. Y cuando eso sucede, nos preguntamos por qué Dios lo está permitiendo. ¿Sí? Dios no quiere que vivamos con miedo. ¿Sí? Dios no quiere que vivamos con miedo. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo,
vive con miedo, tiene traumas que le hacen tener miedo. Por ejemplo, a recibir una llamada. A lo mejor hace 1 o 2 años recibió una llamada de algo malo y ahora cada que suena el teléfono, su corazón: ¿y no será que algo malo le pasó a mi familia? Cuando por ejemplo tus hijos se van en el urbano y no llegan en el tiempo que tú crees, ya tu corazón está: y no las habrán secuestrado y no los habrán levantado. ¿Por qué? Porque si no aprendes a soltar lo que te pasó, el miedo te va a estar persiguiendo. Miedo, y esos temores y esos miedos. Dice que cuando ellos vieron a ese dinero, ellos se les saltó el corazón y tuvieron miedo. A lo mejor ves que tu esposo o tu esposa recibe un mensaje y ya empieza el miedo. Ay, ¿no será que otra vez anda haciendo algo que no debe? Ay, y empieza el miedo. Sí, porque no soltar el pasado, sí, te puede hacer vivir con miedo. Sí, ellos estaban viviendo con miedo. ¿Por qué? Porque tenían que decir la verdad, tenían que enfrentar el pasado. ¿Sí? Y mientras no enfrentemos el pasado, probablemente vamos a vivir con miedo. Tienes que aprender a enfrentar tu pasado, sea cual sea. Tienes a Dios ahora contigo. Y si Él está de tu lado, Él te va a defender. Y si tienes que pasar por el horno, pasarás por el horno, pero no permita que el pasado te haga vivir con miedo. No permitas que ese pasado te haga vivir con temor, con miedo. Enfrenta tu pasado. Lo que haya sido, enfréntalo. Aprende de tus errores. No cometas los errores del pasado. Pero si ya los cometiste y tienes que enfrentarlo, ahora lo enfrentarás con el que es poderoso para guardarte. ¿Sí? Y avanzar, hermano. Y salir adelante. Pero no dejes que el pasado te haga vivir con miedo. ¿Sí? Porque Dios no te ha dado espíritu de temor, de miedo, de cobardía. Dile al pasado: puedes venir cuando quiera, estoy listo en el nombre de Jesús de Nazaret. No tengo nada que esconder ni ocultar, porque ya fui justificado. Y si le tengo que hacer frente, Jehová el Señor estará conmigo y me hará salir en victoria y saldré vencedor. Pero no permitiré que el miedo me venza, me atemorice, me avergüence o me derrote. No permitas que el miedo se siga saliendo con la suya. Cuando el pasado asoma su cabeza, es para que Dios te lleve a una mayor gloria. Es para que Dios te posicione y te haga crecer. ¿Sí? Esa es una realidad. No permitas que el miedo del pasado esté gobernando tu presente. ¿Sí? A veces tú te vas a preguntar: ¿por qué después de tanto tiempo eso que estaba en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando mi matrimonio ya iba bien? ¿Por qué cuando mis hijos ya estaban bien? Porque recuerda que Dios no es un Dios que deja las cosas inconclusas. Que si se tienen que cerrar ciclos, te guiará a cerrar ciclos. ¿Sí? Por eso necesitas agarrar. O sea, el problema es que muchas veces no estamos agarrados de Dios y nos enfrentamos al pasado y nos termina ganando el pasado. ¿Sí? Entonces, amado hermano, hermana, agárrate de la mano de Dios. Pero para tu crecimiento, Dios te tendrá que enfrentar con esa persona que te hizo daño.
con esa situación, para que puedas perdonar y ser perdonado, para que seas restaurado y seas restaurada, para que restaures a otros, ¿sí? Es para crecimiento. Y por último, a veces el pasado, debemos aprender el pasado, porque si no, este va a perjudicar a personas que amamos. Amén. Mire lo que sucedió después de esos versículos. Regresan a casa y le cuentan a Jacob lo que había sucedido y cómo José los había tratado ásperamente. Y le dicen, bueno, es que la única manera de regresar es llevando a Benjamín. Y es aquí donde Jacob pasa a ser afectado por el pasado de sus hijos. O sea, mire que si nosotros no aprendemos de nuestro pasado, podemos afectar o seguir afectando a aquellos que ni la deben ni nada. ¿Sí? Porque dice en el versículo, en el versículo 35, dice: y aconteció que vaciando ellos su saco, y aquí que el saco de cada uno estaba él atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron ¿qué? Temor. Entonces su padre Jacob les dijo: ¿me habéis qué? Privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mire que Jacob perdió a José. Es interesante que solo una vez Jacob dice: porque mi hijo ha muerto. Pero las otras veces, cuando habla de José y cuando los hermanos de José hablan al faraón, no usan la palabra muerto, usan la palabra no parece. Eso nos hace notar que probablemente en algún momento ellos le habían manifestado a Jacob, esto es solamente una opinión, de que José no estaba muerto. Por eso es que él, solo en esta ocasión, usted ve que Jacob dice: mi hijo ha muerto. Pero en las otras ocasiones, cuando es mencionado José por sus hermanos o por Jacob, se refiere: mi hijo no parece, como diciendo: no sé de él. ¿Me explico? No utiliza la palabra muerto solamente en esta ocasión. Ahora, Jacob, él fue, algunos le llaman daño colateral, por lo que sus hijos cometieron. Sus hijos vendieron a José. Recuerden que José era favorito de Jacob y había sufrido, ¿sí? Después, ahora, 22 años después, vuelve a asomarse el pasado y le piden que la única manera de que puedan ellos volver a Egipto es llevándose a Benjamín. Y Jacob dice: no quiero. Ya perdí a uno, no quiero perder al otro. ¿A qué voy, hermano? Si nosotros no aprendemos a enfrentar el pasado, si no aprendemos de nuestros errores del pasado, si realmente no aprendemos, podemos seguir lastimando y dañando a las personas que nos aman y que nos quieren. ¿Sí? Si no aprendemos del pasado. ¿Sí? Tienes que aprender de tus errores, porque si no vamos a seguir lastimando
a las personas que nos aman. Jacob, ¿por qué Jacob estaba padeciendo esto? Él no lo merecía. ¿Por qué tus hijos tienen que padecer de tus cosas del pasado, de tus traumas del pasado? ¿Por qué tu esposa? ¿Por qué tu esposo? ¿Por qué tus hermanos en la fe? ¿Por qué tienen que ellos padecer de las cosas de tu pasado? ¿Por qué ellos tienen que pagar por algo que pasó? Ellos no se lo merecen. No merecen ese trato, no merecen esa forma de ser tuya. Tienes que cambiar, tenemos que cambiar. Probablemente allá en el pasado un pastor te vio en la cara. Pero ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos? ¿Me explico? De la misma manera, si alguien te lastimó en el pasado, ¿por qué tus hijos tienen que pagar los platos rotos? ¿Por qué tu esposa o tu esposo tienen que pagar los platos rotos? ¿Por qué tus nietos? ¿Por qué tus primos? ¿Por qué tu familia? ¿Por qué la gente que verdaderamente está cerca de ti? ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos? Ellos no se lo merecen. ¿Sí? Ellos no se merecen. Entonces, tenemos que aprender del pasado. ¿Sí? Si ya te diste cuenta que las cosas que hiciste en el pasado lastimaron a alguien, es hora de aprender. Es hora de cambiar. ¿Sí? Es hora de no permitir que ese pasado se repita en el presente. Amén. Recuerda que lo que Dios quiere es ayudarte a crecer, ayudarte a madurar. Sí, probablemente tuviste una mala experiencia con alguien, pero ¿por qué tus hermanos en la fe tienen que pagar los platos rotos? No, no debe ser así. ¿Me explico? Debe ser diferente. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el propósito del mensaje de hoy, y concluyo con esto, es que para hacerte crecer, Dios te enfrentará a tu pasado. ¿Sí? Te dará el aplomo para hacerlo y te dará su santa unción para vencer a fin de que puedas crecer. ¿Sí? Si debe enfrentarte con tu pasado, Él lo hará. Y te dará el aplomo, el valor, la firmeza de enfrentarte. Y te dará la santa unción para salir en victoria. Así que yo quiero invitarte, si tú sabes que hay algo inconcluso en el pasado y que te está estorbando, le digas al Señor: Señor, como dice el dicho, entre más pronto, no sé cómo dice, pero la cuestión es que entre más rápido lo enfrente, sea mejor. Si tarde o temprano va a suceder, Señor, entre más rápido pase, es mejor. Porque si le estás huyendo, eso no te va a ayudar a crecer. Amén. Así que yo no quiero darte como un panorama gris, sino un panorama de bendición. ¿Sí? Y que te prepares. ¿Sí? Y de rodillas le digo: Señor, si no es necesario que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que enfrentarme con esa persona que tanto daño me hizo, y perdonarla, y abrazarla, y bendecirla, entre más pronto pase, Señor, mejor. Porque traerá sanidad a tu corazón. ¿Sí? Si algo del pasado necesitas hablarlo con tu esposo, con tu esposa,
ya no lo sigas escondiendo, porque va a ser peor que se enteren por otras personas y que no se enteren por ti. ¿Sí? O sea, es feo que uno se tenga que enterar por terceras personas. Ármate de valor y dile: Señor, si necesito hablar esto, dame el valor, Señor. Porque si sabes que tarde o temprano se van a enterar, mejor que se enteren por ti y no por otras personas. La verdad liberta. ¿Sí? La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, si tenemos que enfrentarnos al pasado, que así sea. Amén. Bien, les invito a que se pongan de pie y vamos a terminar en esta hora de la tarde. Le voy a pedir a mi amada esposa que